bueno, no se invirtieron, en realidad lo que ocurrió es que el número de gente que se interesaba por un juego en sí mismo permaneció fija, mientras que aumentaba la gente que se interesaba por los juegos de famosos, ¿no? Con el fin de conseguir un aumento en las ventas de videojuegos, las principales empresas de software se lanzaron a la caza de estrellas deportivas que prestaran su rostro y nombre a un nuevo juego. Dynamic con el mítico Fernando Martín y Topo con Butragueño fueron las primeras firmas que iniciaron una guerra sin cuartel cuyo único límite era económico. En ambos casos, sus ventas superaron las 100.000 unidades. El extraordinario éxito de estos títulos hizo que en apenas 2 años se lanzaran al mercado una docena de juegos con el reclamo de deportistas consagrados. Dynamic consiguió las licencias de Aspar y el futbolista Mitchell. Topo replicó con Perico Delgado, Drazen Petrovic y una segunda parte de Butragueño. Figurat no se quedó atrás y realizó importantes lanzamientos como Emilio Sánchez Vicario o Sito Pons. Es un juego al que nosotros entramos al final porque no quedaba más remedio, pero es un tema, por nuestra evolución posterior, se ha visto que a nosotros es una cosa en la que no estábamos muy cómodos, que es en vender los juegos a través de marketing y promoción. Nosotros nos han estado siempre, pues, que los juegos se vendieran por sí mismos, o sea, porque el juego tuviera calidad. Y hemos intentado siempre hacer juegos de calidad, lo que pasa es que llegó un momento en que un nombre, una licencia, una marca para vender un juego automáticamente duplicaba o triplicaba las ventas de cualquier producto. Entonces, prácticamente no podías pasar sin eso. Nosotros entramos en esta historia más que nada por seguir hacia adelante. Sin embargo, el programa más ambicioso de Figurat que usaba un rostro conocido fue Carlos Sainz, que salió al mercado poco antes de que el deportista consiguiera sus primeros trofeos internacionales. Hace mucho, entonces no se había conseguido mucho lo que hoy en día se puede conseguir, y de hecho hay juegos de rallies más actuales que aquel, pero aquel fue un poco el pionero de lo que podría ser hoy en día los juegos actuales de rallies. El mercado pedía más licencias. Las firmas de software dedicaban enormes cantidades para conseguirlas, y Opera presentó Ángel Nieto y Poli Díaz. En pocos meses era casi imposible contratar a un deportista que no hubiera firmado por prestar su imagen. Quizá fue esa la razón que llevó a la firma Iber a realizar un delirante videojuego titulado Sabrina. Todos estos juegos fueron anunciados, comentados y criticados en su día en las páginas de Microhobby. Tras 217 números, en enero de 1992, la revista desaparece. Nosotros tuvimos que cerrar Microhobby, muy a nuestro pesar, vendiendo todavía muchísimas revistas, pero lo que pasó es que ya no teníamos de qué hablar. O sea, es decir, el usuario de Spectrum resultaba que, bueno, estaba entusiasmado con su ordenador y, bueno, hasta cierto punto, mientras le funcionara y tuviera programas, pues no tenía ningún motivo para deshacerse de él, ¿no? Era una especie de cultura medio infantil, medio juvenil, y la gente se sentía identificada. Llegó un momento que no salían productos nuevos. No salían productos nuevos y no sabíamos de qué hablar en la revista, y tuvimos que dejar de publicarla porque no había novedades y ya bueno, habíamos agotado todo el tema, habíamos dado ya todos los cursos que teníamos que dar y tuvimos que cerrarla, ¿no? En la conocida Torre de Madrid, 4 jóvenes programadores establecieron su base de operaciones, en la que crearían juegos que darían fama internacional al software español. Dynamic es hoy una leyenda para los aficionados a los videojuegos de 8 bits. Fue la única empresa española que distribuyó directamente sus juegos al extranjero, sin ceder la licencia a terceros. Tras la experiencia de Seimazum, su primer título lanzado en Inglaterra, la producción de Dynamic se multiplicó hasta lanzar más de 6 juegos en 4 semanas, coincidiendo con la campaña de Navidad. Ya sus primeros títulos, como Abusing Bell Profanation o Map Snatch, consiguieron importantes niveles de venta que enseguida se verían superados por éxitos como Camelot Warriors, Fantomas, Freddy Hardest,
Game Over o Capitán Trueno. Aunque por supuesto también sufrieron críticas, especialmente en el caso de Olé Toro, que recibió los comentarios más ácidos en las revistas inglesas. Los hermanos Ruiz fueron el germen de Dynamic, una empresa que nació, al igual que Made in Spain, de la ilusión y las ganas de crear de 4 programadores que contarían años después con un equipo de más de 30 personas. A mí personalmente me enganchó la posibilidad de crear cosas con un ordenador. O sea, entonces la programación yo no la veía como algo muy técnico, sino como un medio de hacer mover unas cosas, de hacer unos videojuegos que yo veía en la calle, en las máquinas de monedas, y de alguna manera sentía esa necesidad de hacer eso yo mismo. Entonces empezó como tal, luego intervino más gente que veía el ámbito más comercial, pero el comienzo fue exclusivamente una necesidad de creación. Y luego a partir de ahí, una vez se empezó a comercializar, pues ya empezó lo que es una empresa en sí. Y ya llegó a un punto en el que era absolutamente profesional, exportábamos y a muchos países, prácticamente todo el mundo menos Estados Unidos, hemos tenido productos nuestros. Para Víctor Ruiz, Navi Moves es uno de los programas más especiales creados por Dynamic. Se trataba del 6º título lanzado por la compañía y coincidió con el aumento de la plantilla. Víctor dejó su labor de programación para dedicarse a dirigir el equipo de desarrollo, y este fue su primer proyecto. Navi Moves hace gala de una dificultad endiablada, una característica común a todos los juegos de Dynamic. Era la segunda parte de una trilogía comenzada con Army Moves, juego programado por el propio Víctor y que terminaría con Arctic Moves. El exdirector de Dynamic se siente especialmente orgulloso de este programa. Para él fue una experiencia creativa con una fuerte carga de trabajo e ilusión, al frente de un grupo de profesionales envidiable. Además, Navi Moves destaca por ser pionero en prestar atención a la documentación incluida en su caja, como planos o sobres top secret, que debían ser abiertos conforme avanzaba el juego. Sin embargo, no fue este el único caso en el que Dynamic sorprendió a los aficionados a los videojuegos. Arcopolis sí que fue un producto, quien lo vea ahora y vea el año en que se hizo, podría decir que el Doom lo inventamos nosotros, porque digamos que fue casi 4 años antes que Doom o más, y tenía las bases claras de lo que luego ha sido el Doom. Pero en la época de máximo trabajo, la que te estaba hablando, no solo editábamos en España, sino éramos nosotros mismos los editores y distribuidores en el resto de Europa. Entonces era una combinación de fechas para conseguir editar un producto simultáneamente en toda Europa en 6 formatos, a lo mejor. Spectrum Amstrad, Commodore, MSX, PC, que ya empezaba a existir, Atari ST y Amiga, Commodore 64, o sea, era una monstruosidad. Un producto que tenía 6 versiones distintas, a lo mejor en 10 países. Y había que coordinar todas las distintas versiones de lenguajes, de todo, y bueno, era un pequeño infierno, sí. Pero al mismo tiempo era nuestro mundo, era lo que nos gustaba hacer, y por tanto, pues un infierno agradable.